Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Francisco Mendoza, el candidato asambleísta por el Distrito Norte Pichincha por el Movimiento Creo, a quien le quiero dar la bienvenida. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y aprovecho también para saludar a todos los guayaquileños, a Guayaquil, por el día de ayer, por 9 de octubre y sus 200 años de independencia. Un gran saludo a todos. Claro que sí, ayer estuvimos celebrando el 9 de octubre de mi ciudad. Muchas gracias, Francisco, por tomar en cuenta también eso. Bueno, a ver, este programa está abierto para todas las tendencias políticas y sociales por igual. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, Francisco, de llegar a la asamblea. ¿En qué comisión te gustaría trabajar y por qué? Nicolás, es una muy buena pregunta y creo que nosotros ya tenemos muy bien planificado la hoja de ruta en caso de llegar, como vamos a hacerlo después de febrero 7 del 2021. Dos comisiones para mí, la de régimen económico y la de desarrollo económico, por mi formación, mis ideas, mi forma de pensar, para mí serían las dos comisiones ideales. Y por dos motivos también cada una de ellas, porque en una sobre todo se tratan los temas legales, las reglas del juego de la economía del Ecuador como tal, y en la otra también se trata la visión productiva y económica del país inmediato y a futuro. Entonces, con mi formación en economía, con una maestría en innovación también, para mí serían comisiones ideales en las que puedo aportar de manera concreta, de manera consistente, y sobre todo pensando en una visión de país, que es la visión de Creo, y que le hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás y que está lista para implementarla. A ver, sin embargo, Francisco, conocemos claramente que el país está endeudado. Tiene deudas con los chinos, tiene deudas con Estados Unidos, y aquí se ha satanizado mucho al Fondo Monetario Internacional. Prácticamente se lo ve como un enemigo que está atentando contra la soberanía. ¿Crees que lo que menciona el Fondo Monetario Internacional va a perjudicar al país? Desde la Comisión de Régimen Económico que vas a trabajar, obviamente vas a afrontar esos temas. ¿Cuál sería tu postura sobre eso? Sabes que, Nicolás, yo creo que esa es una visión que tenemos en el país y yo creo que hay que cambiarla. Que el FMI venga, nos dé un préstamo, fondos por 6.500 millones de dólares y nos ponga o nos establezca alineamientos fiscales, es decir, cómo tenemos que hacer las cosas, no es un problema del FMI como tal. Y yo creo que nos estamos equivocando en el diagnóstico al ver al FMI como el malo de la película, porque estamos haciéndonos los de la vista gorda con los problemas pasados. La deuda no se generó en este día, no se generó de un día para el otro, no se generó en un árbol. La deuda la venimos acarreando desde mucho tiempo atrás por un déficit fiscal muy pronunciado. Es más, yo he conversado, por ejemplo, con Jaime Carrera en algunas entrevistas, economista del Observatorio Fiscal, y el panorama para el siguiente año, aún con los créditos y el préstamo recibido, pinta muy negro. El panorama no se va a solucionar con que el FMI venga y nos preste fondos. El panorama se va a solucionar, y esa es nuestra postura en una hipotética comisión también. Nuestra postura es que necesitamos un correctivo de fondo. El FMI, sáquenlo de la jugada. El FMI no tiene que ver, nada que ver. Los responsables de aquí somos nosotros, es el gobierno, y somos nosotros quienes tenemos que hacer los cambios de fondo. ¿Sí? Ahora, ¿va a haber una afectación? Sí, va a haber una afectación. ¿Pero por qué? Porque fuimos irresponsables en el pasado. Ahora tenemos que corregir, nos guste o no, porque esta situación que vivimos no es sostenible en el futuro, económicamente hablando. Ok, a ver, pero en esa comisión también habrá personas que tengan un pensamiento diferente. Por eso te decía, yo he entrevistado a muchas personas de diferentes tendencias y cuando vienen a mi programa me dicen que con el Fondo Monetario Internacional prácticamente estamos entregando a Estados Unidos la soberanía del Ecuador. ¿Coincides con eso? Por eso te hago tanto énfasis en el tema del Fondo Monetario Internacional, porque también hay otros organismos bilaterales con los que podemos hacer créditos. ¿Ya? Sin embargo, aquí, ¿por qué crees a tu criterio, Francisco, que se ataca tanto este tema del Fondo Monetario, que Estados Unidos, que son malos? ¿Cuál es tu visión de eso? Nicolás, es muy bueno lo que tú mencionas y yo te voy a contestar con algo. A muchos partidarios y muchos políticos, no voy a mencionar la tendencia, pero los pueden identificar plenamente. No les gusta que venga un organismo y ponga las reglas claras, es decir, el FMI es muy claro, nos dice,
muchachos ecuatorianos, las cosas no se hicieron bien, hay que arreglar la casa, quieran o no, porque no es sostenible. A los políticos y a muchos de ellos no les gusta porque eso exige responsabilidad, ¿sí? Y obviamente cuando hay responsabilidad hay muchos intereses que se van a eliminar, intereses que beneficiaban a qué, a toda la gente, a todos los políticos del pasado que hicieron negociaciones, por ejemplo, como la China, que no sabemos en qué condiciones se hicieron o se pactaron esos créditos y obviamente no les interesa que conozcamos. Entonces, yo insisto que el discurso del FMI es un discurso más político, ponernos en contra del FMI es un discurso político porque no hicimos las cosas bien en el pasado. Particularmente a mí tampoco me gusta que el FMI nos dicte cómo hacer las cosas, ¿sí? Pero yo sí reconozco que eso sucede porque las cosas no se hicieron bien en el pasado A ver, pero y te pregunto, nosotros si tú vas a tenemos que hacer, corregirlas. Francisco, si tú vas a hacer un crédito a cualquier banco privado, incluso banco público, el Banco Ecuador, te van a exigir una serie de pasos para que puedas acceder al crédito. Tú estás en la libertad de acceder o no de acceder. Pero ¿por qué crees que Lenín Moreno accede o va a esto, a buscar a estos créditos con el Fondo Monetario Internacional? Y ya no recurre a China, como tú mismo bien lo dices, porque de llegar a la Asamblea y queriendo estar justamente en esa comisión, tienes que tener claro el panorama. Sumado todas las deudas y lo que el problema que se viene con esto que tenemos que pagar con Chevron, no sé si quedamos en este momento judicialmente vamos a contraatacar, no sabemos en qué mismo vamos a quedar con todo este tema de la mano negra de Chevron. ¿Tú qué opinas de todo eso, Francisco? Nicolás, directamente, ¿por qué recurrimos a estos fondos? Y hay que ser muy directo. Ecuador no tiene más opciones. Ecuador no tiene más opciones. Si el panorama económico ya era complicado antes del 17 de marzo con la pandemia el confinamiento, el panorama actual es más complicado, mucho más complicado. Fiscalmente, o sea, es como la casa. Los ingresos de la familia ya no alcanzan para absolutamente nada, ¿sí? Ya tenemos deudas muy grandes y ya no tenemos a quién recurrir para que nos preste dinero. Yo sí veo una ventaja. ¿Y por qué el FMI es clave acá? Porque el FMI, nos gusta o no, sí nos exige, como tú bien dices, Nicolás, esas medidas de responsabilidad que tenemos que tomar para que nos otorguen ese dinero. La situación del Ecuador es insostenible, Nicolás. El déficit que nosotros tenemos para el siguiente año es aproximadamente 6.000 millones. Si tú sumas la deuda que ya teníamos, más el nuevo déficit, la situación es insostenible. Yo sí creo que los ciudadanos ecuatorianos no comprendemos la gravedad de esta situación económica. Y hay que explicarle, lo responsable de los candidatos es responder y explicar esto a la ciudadanía, porque estoy seguro que habrá otros candidatos que dirán, el FMI no lo aceptamos acá, hay que sacarlo, ya veremos de dónde conseguimos dinero, y eso no es responsable. En todo Y caso, tú estás de acuerdo con los créditos del Fondo Monetario Internacional. ¿Estarías de acuerdo en este caso si es que se lo plantea bien y con estas, lo considerarías totalmente. preferible a volver a hacer créditos con los chinos? Y mira tú las tasas a las que accedimos a los créditos con China. Las tasas del FMI son más bajas. Pero claro, no nos gusta que nos digan tenemos que ser responsables. Yo sí estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en que el Ecuador, las finanzas del Estado ecuatoriano tienen que ser responsables. Y aquí, simplemente para que también nos entiendan, y la pregunta que les hago es, si no somos responsables, ¿quién va a pagar la factura de esa irresponsabilidad? La respuesta es sencilla, todos quienes nos ven. Todos los ecuatorianos pagamos las facturas. Y las futuras generaciones. Pero sin embargo, cuando llegan los gobiernos, indistinto quién llegue, cualquiera de los candidatos que están participando, aquí vemos que siempre yo veo que se hacen como experimentos en el gobierno y uno de esos experimentos se llamaba la famosa Secretaría de Juventudes. Aquí se habla mucho de las juventudes y tú fuiste un líder juvenil Creo, ¿no? Sin embargo, veo que esta situación, de esta secretaría desapareció, no funcionó. ¿Por qué crees que se dio eso? ¿Y qué crees que debería ser necesario en caso de que se retomara replantear una secretaría dirigida a las juventudes? Es muy buena la pregunta, Nicolás, porque está vinculado justamente al origen del problema de la deuda. ¿Sí?
Voy a poner un poco de contexto y perdóname que me tome un poco de tiempo. Sí, Había una sí. Secretaría de Juventud, como puede haber una Secretaría del Negro, del Indio, del Blanco, Secretaría de los Mayores, Secretaría de la Tercera Edad. ¿Por qué? Nicolás, yo veo que tú eres alguien joven y a todos los jóvenes que nos ven, ¿por qué los jóvenes necesitamos de una secretaría que hable por todos los jóvenes? Y si es que hay una secretaría de jóvenes, ¿por qué no hay para todas las edades? ¿No es cierto? ¿A qué voy con esto, Nicolás? Que en los años pasados el gobierno, el Estado, infló tanto su presupuesto porque creó instituciones como estas. Y a eso hay que pagar. ¿De dónde? Ya saben ustedes de dónde. Y ahora, lo segundo más importante es qué resultados se obtuvieron con esas instituciones creadas que tuvimos que pagar de algún lado. Aquí Y que siguen particularmente, existiendo. y que siguen O sea, existiendo. no la Secretaría, y hay otras por ahí también que si las Mira, nombramos nos ponemos a llorar aquí. nosotros hacemos un análisis en un think tank que yo manejaba hasta hace un mes sobre el tamaño del Estado. Es impresionante ver cómo 34.000 millones de dólares se van en distintas instituciones y uno pregunta para qué. Ahora, volviendo al tema de la Secretaría, la pregunta que yo haría es, ¿qué objetivos cumplió la Secretaría? ¿Hay más políticos jóvenes? Habría que preguntarse. ¿Hay mejores perfiles jóvenes? ¿Hay perfiles más preparados en la política? Yo no lo sé. Yo voy a contar una experiencia y una infidencia aquí, Nicolás, y para quienes nos ven. Yo fui director de Jóvenes Creo Pichincha durante 2 años. Yo asistí a una reunión de la Secretaría, donde nos convocaron a todos los directivos de Pichincha, de partidos políticos. En esa reunión, la mayor cantidad de políticos jóvenes estableció que los jóvenes no querían, y aquí os recalco, no querían una cuota política, es decir, que los partidos no estén obligados a poner jóvenes en las listas. ¿Qué sucedió después? Yo no sé de dónde sacaron la decisión, establecieron la cuota política. Y según la Secretaría, todos habíamos firmado eso. Yo particularmente no lo firmé. Entonces, ¿qué sucede, ¿Conociste a Nicolás? Elías Tenorio? ¿Conociste Sí, a Elías Tenorio? Ya. Elías Tenorio es la bachiller. reunión fue con ¿Ya? Elías. Mira, yo siempre fui muy detractor de esa payasada. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, yo fui uno de los fundadores, creadores de esa secretaría. Pero creo que es una falta de respeto para todos los jóvenes y por eso siempre lo he dicho y sido muy claro. Poner un bachiller a prescindir una secretaría me pareció realmente nefasto y creo que ya estamos viendo los resultados. Pero a lo que yo quiero llegar es que aquí se pierde plata, se pone plata y hagamos de cuenta que llega Guillermo Lazo. O sea, si Guillermo Lazo se le ocurre también hacer, no sé, qué sé yo, el ministerio o esa secretaría que viajaban al espacio y mandaron a Pegaso. O sea, ustedes se van a quedar callados, porque eso es lo que yo voy, porque si tú llegas a la asamblea y si vamos a tener unos levantamanos, unos que aplauden como focas, o sea, ¿para qué? Yo en lo personal creo que la asamblea nos ha quedado debiendo y es un circo, o sea, yo no voy yo desde mi espacio ciudadano siempre he combatido y lo he dicho sin ningún problema, Francisco, pero creo que los que están siendo candidatos son los que tienen que tomar las acciones. Si mañana pasado Guillermo Lazo le da por crear, qué sé yo, la Secretaría de la Guerra de las Galaxias, entonces, y aquí no pasa nada, está muy bien y todo el mundo aplaude. ¿Cuál va a ser tu posición, Francisco? No, mira, Nicolás, voy a intentar tomar los 2 puntos que tú mencionabas. Yo de Elías, yo no dudo que haya tenido buenas intenciones, ¿sí? En la parte de la Secretaría de las Juventudes. Pero yo sí creo, y aquí con esto acabo, que ser joven no te garantiza, no te debería garantizar absolutamente nada. Un espacio político no tiene que estar garantizado por ser joven. ¿Para qué crear una secretaría? Yo les dejo ahí la duda. ¿Funcionó? Saquen sus conclusiones. Vamos al tema de Creo y juntémoslo con la parte de juventudes. ¿Por qué ser joven no es garantía de que tienes que tener un espacio? Por ejemplo, en jóvenes, Creo, y en estas elecciones hay más de 80 candidatos jóvenes, no por decisión de una secretaría, no por decisión de César Monge, que es el presidente del partido, no, porque los jóvenes se han ganado a pulso su espacio. Entonces, de los 270 y pico de candidatos que hay, casi una tercera parte son jóvenes, por mérito propio. Eso es a lo que deberíamos apuntar. ¿A qué voy con esto, Nicolás? A la segunda parte de lo que tú mencionas, que hay una formación en Creo, y yo conversaba ayer con el director del plan de gobierno en la parte económica de Guillermo Lazo, y no podemos ser alzamanos. Y
¿Y por qué existen alzamanos o existieron alzamanos en el pasado? Porque había improvisación y había autocracias y habían liderazgos extremadamente fuertes que no buscaban democracia. Entonces se hacía lo que hacía o decía el líder. En Creo no sucede así. Y yo siempre pongo este ejemplo. Nosotros somos libres del día de mañana ir a tomar un café con Guillermo Lazo y discrepar. Y decir, Guillermo, yo no estoy de acuerdo con esta parte de acá. Y encontramos puntos en común. De eso se trata, de eso se trata. Y finalmente, en la parte económica, por ejemplo, nosotros obviamente no vamos a apoyar creaciones de secretarías, ni que el Estado tenga un peso tan grande porque no hay dinero, primero, y segundo, porque tenemos muy claro cuál es el rol del Estado y qué se necesita para cumplir con las funciones mínimas de un Estado. Y tercero, el Estado tampoco genera riqueza, es algo que se ha vendido mucho aquí y los jóvenes creen que el Estado tiene que hacer una cosa y tiene que hacer a la otra cosa y tienen terror a las privatizaciones. Yo trabajé en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, es una empresa pública administrada por un grupo de familias y que hacen y deshacen como se les da la regalada gana, y aquí no hay quien diga nada. Entonces, esto yo sí te sugiero, Francisco, yo no trabajo en la campaña de ustedes ni nada, pero yo sí les sugiero tratar de profundizar un poco estos temas porque a veces la gente no investiga o no ve y dicen, uy, privatizar, ya un poco más creen, y cuando no es malo privatizar, lo malo es expropiar, apoderarse de lo que no nos pertenece. Y eso ahí es justamente donde quiero llegar a este tercer tema, Francisco, porque conocemos los actos de corrupción, ya todo el mundo los conoce, sabemos, la gente creo que está horrorizada, pero aquí viene el tema puntual. ¿Qué acciones concretas vas a tomar de llegar a la Asamblea? Porque, o sea, no es que ya en el 2021 ya va a desaparecer la corrupción, viene una corrupción arrastrada. ¿Qué acciones puntuales y sobre qué iría tu acción fiscalizadora? Lo hemos conversado mucho a la interna, Nicolás, con los candidatos también de Quito, de todo el país. Aquí sí quiero dividir la respuesta en dos partes. La primera es que nosotros vamos a tomar todas las medidas posibles en cuanto a fiscalización dentro del ámbito de la Asamblea, ¿sí? Nosotros no podemos impartir justicia ni podemos influir en justicia. Quien se tiene que encargar de los corruptos, de esa mochila muy pesada de corrupción, tiene que ser la justicia, ¿sí? Ahora, ¿qué le corresponde a la Asamblea? Fiscalizar a perfiles como quién. Por ejemplo, a Diana Tamaín, que ya vimos lo que sucedió cuando quisieron enjuiciarla políticamente, ¿sí? Eso no puede volver a pasar. Eso no puede volver a pasar y nosotros tenemos absolutamente claro que nuestro rol es ese y tenemos que ir hasta las últimas consecuencias para que se ejecute esa fiscalización. Pongo a Diana como ejemplo porque pueden haber muchos otros y tenemos que regresar a ver al pasado y sobre todo al futuro. Y aquí viene mi segunda parte de la respuesta, Nicolás. Yo estoy muy preocupado porque veo en todos los recorridos que hacemos en la gente ecuatoriana, y está justificado por todo lo que hemos evidenciado, una sed de justicia, ¿sí? Todos queremos justicia. Yo recuerdo, y perdóname que te ponga un caso personal y me extienda, yo recuerdo el 2016, cuando ocurrió el terremoto. Nos pidieron una contribución especial, la pagamos, en un año totalmente complicado, mucha gente hizo esfuerzo, pero entendíamos que ese dinero iba a ir a la gente necesitada. ¿Qué sucede después? Que todo ese dinero se esfuma, no llega a las personas adecuadas, ¿y qué le sucede a uno? A uno le duele eso. Y eso es lo que yo veo ahora. Y me preocupa porque la gente lo primero que quiere hacer es ver a la gente presa, sea como sea, y que devuelvan el dinero. Entonces, yo creo que sí hay que ver presos a quienes tienen que caer presos por actos de corrupción, pero también necesitamos que la sociedad entienda que el problema es más profundo. Y les dejo un dato. Entre el 10 y 30% de la contratación pública a nivel país se va en corrupción. Entonces, no estamos hablando de un perfil de 2 o de 18. Estamos hablando de un problema totalmente grande y profundo. ¿Quién está tratando en este momento la ley de contratación pública? Una de las dos comisiones a la que yo quiero ir. Porque esa cantidad de dinero enviado a corrupción no se puede destinar, no se puede desviar. Y necesitamos urgencia por parte de los asambleístas
para que el país cambie. No metiendo preso a uno o a dos, sino que toda la estructura cambie porque no está funcionando. Y eso sí quisiera que entienda Mira, la ciudadanía. mira, Francisco, yo quiero felicitarte realmente porque yo he entrevistado a un sinnúmero de personas, políticos con mucha experiencia, gente nueva, y muy pocos, por no decir ninguno, me han nombrado la ley de contratación pública. Siempre dicen que van a fiscalizar y no tienen ni idea que existe esa ley, ¿no? Entonces, yo sé de estos temas de contratación pública y aquí obviamente se puede hacer maravillas a través de los del régimen especial, del giro específico del negocio. Son temas que quizás la gente no los conoce a profundidad y cuando hay juicios, ¿qué es lo que pasa? Son perseguidos políticos, que les tenemos fastidio. A mí me importa si son de la tendencia que sea. Al delincuente, al culpable, hay que meterlo en la cárcel. Y punto. Lamentablemente en el país existen mafias terribles organizadas. A ver, mira, sabemos lo que está ocurriendo en este momento en Argentina. ¿Ya? Vemos que Argentina, el peso argentino está cayendo, quizás las personas que votan por ciertas tendencias no ven un poco más allá del metro cuadrado y de lo que aquí ocurre. Y yo invito a las personas a ver un poco más allá, no pensar que el mundo son 2 o 3 candidatos, sino a ver un poco más allá. Y en Argentina existe un líder político, porque bueno, va a incursionar en la asamblea, se llama Javier Milei. ¿Qué opinas tú de él, Francisco? Gracias Nicolás. Y de paso, déjame decirte también que lo que tú haces con estas entrevistas, y yo pude ver tu página y tienes efectivamente entrevistas de todas las ideologías políticas y eso es muy valioso para que la ciudadanía también decida por el uno o por el otro. En cuanto a Javier Milei, yo tengo mis reparos. Coincidimos en muchas cosas en cuanto a ideas, tenemos muchos puntos en común. Yo en lo único que no empato con Javier es en la forma, pero eso es algo de cada uno. ¿A qué me refiero con la forma? Los gritos, que insultes, no va conmigo. Eso es lo único. Las ideas totalmente de acuerdo y sobre todo emocionado porque él ha decidido dar el paso a la política. ¿Por qué? Porque quienes defienden ideas de libertad es muy raro que se metan en política. Entonces, ¿qué sucede ahí, Nicolás, que he visto mucho? Quienes estamos en un mundo académico, en el mundo de las ideas, tenemos una forma de pensar de cómo debería caminar un país. Cuando tú entras a la política, ves que es más complicado. Y a Javier Milei le va a pasar eso. Pero yo admiro mucho de él cómo habla tan directamente y cómo es tan constante. Y yo sé que él va a generar cambio. Él va a generar cambio. Así que yo le doy la bienvenida a la política, si es que puedo darle la bienvenida. Pero de verdad yo me siento muy feliz que cada vez más perfiles de ese corte que defienden ideas de libertad están entendiendo que hay que sumarse a la política. Y eso es lo que hay Y que yo he hacer. tenido, yo he tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios actores políticos internacionales de diferentes tendencias, ¿no? Y es muy probable que yo lo tenga a Javier Milei acá. También estaba conversando con Lupe Batallán, justamente para tratar a profundidad un poco más los temas del aborto, viendo los puntos de vista de personas que conocen y no de personas que lo están tomando, sea a favor o sea en contra, de una forma muy ligera, ¿no? Entonces creo que sí hay que profundizar un poco más los temas acá en el Ecuador, porque sí creo que en el Ecuador existe todavía un populismo, un fanatismo, que quizás no nos deja pensar. Esta pregunta Javier Milei te la hacía para concluir el programa y preguntarte, porque bueno, el anterior binomio fue Andrés Páez, alguien quizás poco parecido a Javier Milei, y ahora tenemos al señor Borrero. ¿Cómo crees que manejó Guillermo Lasso esa decisión? De cierta forma, tienes un político reconocido, empoderado, de mucha trayectoria, y ahora optar en estas elecciones para el 2021 por el señor Borrero. ¿Cuál es tu percepción de ese cambio? Es una muy buena pregunta, Nicolás, porque lo primero que yo he visto es que la gente reacciona diciendo que no lo conoce a Alfredo Borrero. Y es normal, porque no ha sido político de trayectoria como tal, ¿sí? Eso no quiere decir que él no ha servido a la ciudadanía, más bien lo contrario, yo creo que ha servido mucho más que algunos políticos que conocemos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Alfredo
Él es doctor, como todos saben. Ah, y ustedes probablemente han tenido la experiencia de ir a un médico, ¿sí? Hay médicos que te espantan, que te dicen, señor, lo que usted tiene es para operar inmediatamente y Dios mío, cuídese porque es grave. Y hay doctores que pese a la gravedad de las circunstancias te transmiten tranquilidad. Eso me pasa a mí con Alfredo. Cuando lo conocí, de lo que hemos conversado, es alguien que te transmite mucha tranquilidad. Que no sea tan político como Andrés Páez es una verdad, pero también tiene otras cualidades. Y yo creo que Guillermo Lasso lo que ha priorizado al elegir a su binomio también es lo que pedía la gente de Creo y también lo que pide la ciudadanía es, miren, yo ya no quiero a nadie conocido, yo no quiero a nadie que salga en un programa de televisión, ni haya sido conocido por escándalos, yo quiero a alguien que haga las cosas bien y tenga la seguridad de que lo que haga va a permitir que el Ecuador prospere. En el tema de salud, yo no conozco a nadie más preparado que Alfredo Borrero para liderar esa lucha. Bien, Francisco, quiero agradecerte por estar en el programa. Quedan las puertas abiertas para una próxima entrevista porque estamos recién calentando los motores. En esta época de elecciones se vienen muy buenas entrevistas que están pidiendo tenerlas acá en el programa. Y en los próximos programas que vamos a tener serán con conversatorios. Francisco, de pronto si quieras participar en un conversatorio con alguien de una tendencia totalmente opuesta a la tuya, pues están las puertas abiertas. Tú dirás sí, dirás no. Y bueno, ustedes, queridos ciudadanos, recuerden que este programa es para ustedes. Les agradezco por seguirnos a través de las redes sociales y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.